Bueno, pues estamos en esta segunda parte ya del debate sobre el saneamiento de la ría y ya van próximamente a ver ese teléfono al que pueden llamar para intervenir, ese 981 36 99 13. Era el turno de palabra del Joan, el delegado de la Sociedad Galega de Historia Natural. Bueno, se han hablado de diferentes asuntos, entre ellos uno que creo que introducías tú antes, o uno de nuestros invitados, como es el de los tanques de tormenta, porque hubo polémica, ¿no?, con esa ubicación. Sí, ahora, que comentaba Miguel que fixera, bueno, pediron a paralización no Parlamento Galego. Nos, decir, me refiro, cando digo nos, falo Sociedade, Adega, Verdegalla e veciños de Comisión de Medio Ambiente e Veciños Recimil, enviamos a todos os partidos políticos do Parlamento Galego unha proposta, e na proposta, desde logo, non había ninguna paralización. A única paralización que había era un tanque de tormentas en concreto, pola localización dese tanque, porque pensamos que non é normal que se coloque un tanque en medio dun parque público. Cando, entre outras cousas, se pediu que se correra un pouco máis adiante, porque hai que ter en conta que tanque está no curso do río do Tronco, porque ao final os ríos acaban sendo como son esta ría colectores, tanto o río do Tronco como o río Inxerto, como o río Freixeiro, que son auténticos colectores. Un pouquinho máis adiante que se quitara dun parque público. Eso foi a única paralización que se pedía, modificación da ubicación do tanque, da localización do tanque. Ben, home, a min decir que si paraliza este paraliza outro, decías que no 2003 estaba Aznar, e Fraga aquí, e se licita Aznar e Fraga aquí, non no 2003 e no 2004 tamén, e no... Cando se pone en marcha, sí. Ben, vamos a ver, e antes de poñer en marcha tamén, non, a ver, vamos a repartir aquí, tú un poquito máis que yo, non, mira, a mí me da igual, tanto, e volvo a decir, PP como PSOE. Ti me falas de quen aproba os orzamentos, sí, pero tamén, igual neses orzamentos había outras moitas cousas, ou hubo máis cartos para Galiza por apoiar aí. Pero bueno, había dinero para el tren al porto exterior que, sin entrar nesa polémica, responsabilidade de goberno, estou falando de responsabilidade de goberno, tuveron o PP e o PSOE, e responsabilidade de que isto se retrasara non foi dos veciños, Antes decía que non queres trabas para que non haxa retrasos. Os retrasos foron sempre por culpa da administración. Foron por culpa da administración, non polos veciños. E a mí é unha cousa, se hai un proxecto e hai alguén que ten ideas, polo menos escoitalas. Igual está equivocado, ou igual non é posible leválas a cabo. Pero a mí non me parece mal que a xente faga propostas, Decíase que se fai non sei que proxecto e hai xente que logo está dicindo que unha cousa é facer propostas e outra cousa é poñer pa unhas rodas. E aquí para unhas rodas non os puxo ninguén. Aquí o que se fan son propostas. E propostas sensatas, porque como mismo Miguel dixo, o ideal é un saneamento con separativa. Ben, e como dixen antes, eu xa sei que a separativa agora é imposible. Pero a mí que se me diga que a separativa é un lío porque hai que abrir as rúas. Cando non saben as rúas, polo gas, por R, por Telefónica, por non sei que, todas, e que se abriron todas, e cando non é un ano é o seguinte, que rúa de Ferrol non se abriu nestes últimos 10 anos? 1, 2 e 3 veces. Todas. Tú propones que paremos e que abramos todas as calles. No. Sí, só un segundo. Non propoño parar. O que estou dicindo é que hai que proxectar a separativa e comezar a traballar neso. Ahora continúa, Juan. Vamos a atender la primera llamada. Hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Díganos. Sí, miren, nada, me gustaría hacer nada más que un pequeño comentario acerca del estado de la ría. A ver, vamos a ver. A mí me parece increíble que Ferrol, que tiene la ría más importante de Galicia en lo que es de producción de almeja, esté en el estado en que está. Pero no de ahora, desde hace muchos años. ¿Y qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Nada. Absolutamente nada. El estado de la ría es de abandono total. Porque el grado de contaminación que tiene es inaceptable. Porque no se puede uno ni bañar en el agua. Y esto es así. Y el que no lo quiera ver, pues que me perdone, pero está ciego. Yo creo que esto, en cualquier lugar, en cualquier país o en cualquier otro sitio, teniendo una ría como esta, se haría todo lo posible por mejorarla, por potenciarla, por sacarle todo el partido posible. Y aquí se hace todo lo contrario. Se le contamina y, perdonando la palabra, se le echa más mierda todavía. Así que
yo creo que las cosas se tienen que mirar de otra manera, porque esto es, vamos, no hay palabras. Ese es mi comentario. Gracias. Pues muchas gracias por su intervención, pues continuar. Quería rematar con unha cuestión máis. Antes comentei así por riba, no? Que é o famoso convenio, no? Esos colectores, que antes comentaba amigas, que comenzaron no 94, os asumía o Estado. Cando a Xunta, cando se fai o proxecto de saneamento, hai que ter en conta que desa cantidad de millóns de euros, ese despropósito de diñeiro, que por certo é sumado que xa se gastou antes, decir que isto vai salir moitísimo máis caro porque as cousas se fixeron mal, esa cantidad de diñeiro é asumida nun 80% por fondos comunitarios e o resto, o 20% restante, é un 10% asume Aguas de Galicia e outro 10% Aquaes. Pero, resulta que en Ferrol, entre Ferrol e Narón, vamos a pagar o 10% que lle corresponde ao Estado. Non só o 10%, moito máis, porque nos dan un crédito a 45 anos, é dicir que probablemente, igual non sei, vos seres máis novos, Lolín e eu máis eu xa non chegaremos a pagalo, porque morreremos antes. A mí deixa de disfrutar. Vamos a ver, son 45 anos que temos que pagar con un interés anual medio de 4,5%, é dicir, que o Estado non só non vai gastar un céntimo, sino que ainda por riba vai ganar cartos. Isto é algo increíble, non? O pobo de Ferrol e de Narón, en este caso os 4,5 millóns que nos tocan, se reparten un 60, aproximadamente, os 2 tercios o paga Ferrol e un tercio paga Narón, pero non paga Narón e Ferrol, claro, paga Narón e Ferrol, pero pagamos os veciños, que nos vai repercutido no recibo de auga, de maneira que vai haber un fixo nese recibo do lixo, un fixo que vai ir directamente para a Aquaes e logo unha parte variable que é onde van ir os gastos dese proceso de depuración. Entón, se unha depuración feita como está feita, aínda por riba, non entendo por qué, a parte que asumo o Estado, a temos que asumir nós. É dicir, xa que non lo debían de facer, bueno, e regalarnos algo a todos por ter que asumir, ser os últimos centros de depuración, ter a ría máis contaminada, aínda por riba temos que pagar, e temos que pagar todos. E vamos ter que pagar ben, non vai ser ninguna tontería. Muchas gracias, Sam. Bueno, vamos a comentar un poco esta primera llamada. Me quedo con dos importantes frases, ¿no?, que pronunciaba nuestro primer telespectador en antena. Primero destacaba esa importancia de la ría en producción de almeja, y después decía otra frase que también me llamaba la atención. En otro lugar se haría más por la ría de lo que se está haciendo en Ferrol. Bueno, Manuel, ¿qué valoración te merece esta opinión? Tiene toda la razón. En otro país, en otra ciudad, en Cataluña mismo, esta ría, al que tira una colilla a la ría, iba preso. En Estados Unidos tiras una colilla al mar, te ven y te meten un paquete que no veas. Y aquí puede ser tirar hasta un camión, de colillas o lo que sea, que aquí nadie se preocupa. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, que vuelvo a decir que vivimos de espaldas a la ría, porque no le damos el valor que tiene. Es una riqueza nuestra y que tenemos que dejar a nuestros nietos. ¿Entiendes? Es una riqueza que si la cuidamos, esto no se acaba nunca. No es como la Bazán o como las empresas que tienen una duración, como tuvieron. ¿Entiendes? La ría, si la cuidamos todos los ferrolanos, sería maravilloso la riqueza y los beneficios que tendríamos. Con lo que está diciendo este señor, que no se puede bañar uno en la ría de Ferrol. Tú imagínate todo, la parte de Jubia, toda Caranza, toda la Malata, que hay que recuperarla, me dijo el compañero, que la Malata existe, es un gran banco marisquero, que vivía más de 100 familias ahí, y pueden vivir más de 100 familias de esa ría, hay que recuperarla y darle la categoría que tiene como banco marisquero, que no quieran desaparecer para después rellenar o hacer lo que les dé la gana ahí, que eso hay que tener mucho cuidado con eso. Pero te vuelvo a repetir, esta ría, toda la parte esa de arriba, con arena como estaba antiguamente, tú imagínate lo que representaba de ahorro a las familias, que en vez de ir a la playa, a la costa, que es maravillosa, pero las aguas están frías, aquí nos podíamos bañar. Se podía montar kioscos, donde podía la gente tomar un bocadillo, donde podía pasear, donde podía hacer miles de cosas. Darle un turismo a Ferrol, darle una riqueza que no tiene, darle 1000 cosas, como esta ría. La ría es la vida de Ferrol, que es toda la... Yo, desde que tengo uso de razón, sé que la ría es la que generó la vida de tierra. Y el pueblo de Ferrol vivió siempre de esta ría. Vamos a defenderla. Todo el pueblo de Ferrol, vamos a defenderla a muerte. Esta ría hay que recuperarla, tiene que beberse el agua de mar, como en otras ciudades. Se recuperaron los ríos en París, en Alemania, en Inglaterra,
Y aquí, una ría tan maravillosa, que tiene una bendición de Dios, coño, que se rellena, se vacía completamente, se vuelve a recuperar con aguas limpias, y no podemos ni bañarnos, coño, por no tener la sensatez de aquellos políticos o aquellos responsables que no hacen nada por la ría. Hay que pedirle responsabilidad. Y te vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes. Por fin, alguien, por lo menos lo que veo. He visto intentos, simulacros, rollos de que venía mi dinero de Bruselas para arreglar la depuradora, y en vez de hacerse depuradoras, hicieron paseos marítimos para ir para perfumarse la gente o para intoxicarse. Porque paseos marítimos, ya me explicarás tú, que vas por la Malata o vas por la Gándara y aquello marea. Marea, cuando baja la marea, aquello... Hay que luchar por recuperar la ría de Ferrol. Que la gente de Ferrol se sienta la ría. Que si tenemos la ría, es vida, es riqueza, es futuro para nuestros nietos. Ya no digo nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Entiendes? Que tiene una decisión, él dice pagar 45 años. Yo ojalá pagar la esa, que no me quiero quedar por el camino, y ver la ría saneada y depurada completamente y recuperada totalmente como tendría que estar esta ría. Que si lo hace en otro país, sabiendo la riqueza que tiene, cualquier país, el que sea, civilizado, con sentido, sabiendo la riqueza que estamos sacando miles de kilos de almeja, que esta ría fue la que más produjo en almejas en toda Galicia, ya no digo en el resto del mundo, en Galicia, que somos una gran potencia, éramos una gran potencia, y estamos ahora mismo perdiendo una riqueza innata en la ría, y con el riesgo de que desaparezca esta ría, ¿entiendes? Porque si no le metemos mano ahora, si ya le damos más tiempo, la zona C no va a ser el abecedario entero, porque aquí, en cuanto te caigas a la ría, te caigas en el muelle, mueres intoxicado. Ya no te mueres ahogado, mueres intoxicado. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y eso es lo que tiene que embarcarse el Ferrol entero, que nos va a todos. Nos va a todos. Y lo que tú has dicho, sí, no teníamos por qué pagar nosotros, claro que no. Tenía que pagar Bruselas como se venía. Lo que pasa es que se han hecho paseos marítimos y se ha ido, bueno, quien sea, a mí me da igual que San Pedro 22, el caso es que no sean los ciudadanos de siempre. El paseo marítimo. Hola, buenas noches, díganos. Hola, buenas noches. Adelante. Mira, estáis hablando del saneamiento de la ría y de todo esto. Yo, sí, por desgracia, pues me toca a mí sufrirlo, que soy mariscador. Y quería hablar también de lo del puerto, porque resulta que nos están descargando la chatarra al lado de la lonja del pescado, y está lloviendo y está largando toda la taladrilla, los aceites que vienen en la viruta del metal, la chatarra radiactiva de Chernobyl, que después para poder sacarla del puerto tienen que hacerle unas pruebas con el contador Geiger, todos los rellenos que nos están haciendo de más en la ría, que nosotros no cobramos nada, todo va para adentro. Por ejemplo, nos ponen la batea esa de marras que dicen que vale para algo, que no vale para nada, y resulta que cuando llueve toda la porquería del carbón del puerto exterior sale por unas tuberías que caben 2 personas por dentro, justo delante de donde tenemos depurando nosotros el marisco. Eso no lo contáis, ¿verdad que no? Eso no lo cuenta nadie. Por ejemplo, Reganosa rellenó 85.000 metros cuadrados de más de lo que tenía proyectado y no los pagó tampoco, ¿verdad que no? Pues muchas gracias por su llamada. Bueno, no sé si antes de continuar, señor Teodoro, quiere hacer algún comentario de estas llamadas o... Sí, vamos a ver, yo creo que todos coincidimos con que la ría de Ferrol ha sufrido un abandono durante mucho tiempo. Yo creo que es producto también de que ha habido una gran falta de sensibilidad sobre el valor que tenía la ría, que era algo fundamental para la economía, no solo desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Joan, que es biólogo, podrá confirmar una cifra que a mí me han dado, de que al año se vierten en la ría 10 toneladas de residuos, ¿no? Como producto de la falta de saneamiento y de depuración, ¿no? Una cifra que yo creo que nos pone los pelos de punta a todos, ¿no? Sobre lo que hablábamos, y bueno, no hay que olvidar que nosotros tenemos una ría que tiene un enorme potencial económico desde el punto de vista del marisqueo,
pero que, bueno, pues también la ría es un foco industrial, y es que eso ha supuesto también una importante contaminación a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Ferrol fue la primera ciudad industrial de Galicia, también vivimos de eso, y yo creo que tenemos que, bueno, pues hacer compatibles todas las actividades, la actividad industrial de unos grandes arsenales, de unos grandes astilleros, que esperamos que tengan mucha vida durante muchos años, y también con la otra actividad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo es compatible, y que lo que hay que hacer es ser rigurosos en la gestión de los residuos y en la gestión y el saneamiento de la ría, ¿no? Pero, Joan, yo tengo que decirte que el BNG también tiene culpa, ¿no? Lo digo porque tú decías, no, solo la tiene el PSOE y el PP. No, el PSOE y el PP, pero cuando gobernaba el PSOE y el Bloque Nacionalista Galego le aprobaba esos presupuestos y le apoyaba esos presupuestos porque el PSOE no tenía mayoría absoluta para aprobarlos, el bloque apoyaba unos presupuestos que retrasaban el saneamiento de la ría de Ferrol, y por lo tanto cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? Y que pedían inversiones para Galicia, pues sí, ellos aprobaban esos presupuestos diciendo, entre otras cosas, que había una partida para hacer el tren al puerto exterior de Ferrol, un tren que decían que venía cada año 100 millones de las antiguas pesetas, y nunca vino ese dinero porque el tren, como todo el mundo sabe, no está hecho, ¿no? Por lo tanto, las responsabilidades son de todos, y yo creo que en ese sentido hay que ser autocríticos, ¿no? Se hablaba antes de cómo se van a financiar estas obras, ¿no? Estos trabajos que se están acometiendo ahora. El 14 de julio de 2012 se firma un convenio, como decíamos antes, entre Ferrol, Narón, La Xunta y era Aquanorte, antes de la fusión de todas las sociedades que gestionaban las cuencas, Ministerio de Medio Ambiente, para que nos entendamos, 37,5 millones de euros son los que se están invirtiendo en los interceptores, los colectores, que se están o rehabilitando o construyendo, y que desgraciadamente todos los vecinos de la comarca conocen, porque estamos sufriendo las molestias en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Bueno, hay que decir que ese convenio lo que recoge es que el 80% de la inversión la realiza el Estado, fondos europeos, efectivamente, el 10% lo pone la Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, y el 10% restante lo pone los concellos de Ferrol y Narón en un 70-30, me parece que es el reparto de los recursos, ¿no? Aproximadamente. Sí, una cosa así, ¿no? Bueno, ese es el acuerdo al que se llegó el 14 de julio del 2012. Yo tengo que decir que antes hubo un borrador de convenio, cuando aún gobernaba el Partido Socialista en Madrid y cuando en Ferrol gobernaba el Partido Socialista. Un borrador de convenio que el señor Irisarri no se atrevió a enseñar a los ciudadanos, a los ferrolanos, antes de las elecciones municipales de mayo del 2011, porque era terrible. Ese convenio decía que el 70% lo pagaba el Ministerio y que el 30% lo pagaría el Ayuntamiento de Ferrol, solo el de Ferrol. Era un auténtico agravio comparativo, porque Ferrol cargaba con todas las cargas, ¿no? ¿Por qué se adopta ese sistema de que el Estado busca que los ayuntamientos, en este caso el de Ferrol, cuando aún gobernaba el Partido Socialista, asuman esa carga? Bueno, pues por la grave crisis económica que vive nuestro país, y el Estado no tenía recursos. No lo decía, pero lo que hacía es pedirle el dinero a los ayuntamientos para llevar a cabo este proyecto. Lo cierto es que ese convenio, el del Partido Socialista y el del señor Irisarri, suponía para los ferrolanos un desembolso de 12 millones de euros. Y el convenio que finalmente se firmó con el cambio de gobierno en Madrid y con el cambio de gobierno en Ferrol supone ahora 4 millones de euros para Ferrol y Narón. Bueno, pues de 12 hemos pasado a 4. Yo creo que es un cambio importante. ¿Que efectivamente el Estado debería pagarlo todo? Pues sí, pero que la situación en la que estamos, lo más importante para nosotros es sanear la ría, y que si no nos importa a nosotros, ¿a quién le va a importar? Quiero decir, nosotros estamos dispuestos a parar o a retrasar el saneamiento de la ría por 4 millones de euros. Yo creo que no. Yo creo que los ferrolanos están de acuerdo con que aportemos ese dinero y por fin, bueno, pues se pueda poner en marcha el saneamiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final, vengan de donde vengan, los recursos son públicos y los pagamos todos los españoles con cargo a nuestros impuestos, porque el dinero no sale de ningún otro lado, y por lo tanto lo importante es llevar a cabo esta inversión y que el saneamiento se ponga en marcha cuanto antes, ¿no? Esa, por lo menos, es mi opinión, ¿no? Empezar por lo final. Claro que todos pagamos impostos, pero é que nos os pagamos dúas veces. Porque a depuradora de Coruña ou a da zona sur se fixeron cos impostos que paguei eu, e ti, e outro, e o meu veciño. En outros claro, ben, cos impostos que pagamos todos.
pero que ahora o de Ferrol e Narón o temos que volver a pagar outra vez. Entón, a mí non me importa, decir, teño claro que as cousas públicas os pagamos todos cos impostos. O que non é normal é que o paguemos dúas veces. É verdade que o proxecto de Irisarri era unha barbaridade, que ninguén di eso, estou dicindo repartindo responsabilidades. Xa sei que era peor, pero que se esa peor non fai bon a este. Decir, un era malo e este menos malo, pero son malos os dous. 4,5 millóns é o custo inicial, pero ese que sumarlle 45 anos a un 4,5%. Eu non sou un economista, pero non é moi difícil facer a conta. E esos 4,5 millóns se disparan a unha cantidade enorme. Ben, repartir responsabilidades. Home, que un partido político que ten 2 diputados en Madrid teña a mesma responsabilidade que un partido que ten 100 e pico e ten o goberno e o único que ten capacidade para executar cousas. Home, decir que a mesma responsabilidade me parece exagerar como mínimo bastante, como mínimo. Unha cousa é apoiar uns orzamentos e outra cousa é estar en contra da recuperación das rías, que máis ben, se alguén loitou por eso, non foi nin o PP nin o PSOE. Non me vou meter nesa parte porque non é asunto meu, a mí o que me interesa da ría, e quería contestarlle ao mariscador que chamou antes. Falo de dúas cousas, dos recheos e da batea. Creo que son dúas cousas importantes a falar. A batea, que foi un invento desta consellería, pero bueno, que xa viña dun proxecto anterior, que era a depuración intensiva, que comezou ca consellería de Carmen Gallego. Rosa Quintana retoma ese proxecto final, eso está, o denega a Unión Europea, e inventan o da batea. Por fin este ano supemos o que costa. Nos costa a todos os veciños de Galiza pagar, veciños e veciñas de Galiza pagar 1.200.000 euros ter esa batea aí. Esa batea que significou a ruína das cofradías de Ferrol e Barallobre. Porque, para explicarlo simplemente, un mariscador chega a cofradía con uns kilos, esos kilos van á batea, na batea parte dese marisco morre, e cando volve a cofradía vende ese marisco, pero ten que pagarlle o mariscador polo marisco que levou inicialmente. Se esa perda sobrepasa o 10%, a consellería o asume meses despois. Se non, o asume a cofradía. Eso que significou? Pois que as cofradías de Barallobre e de Ferrol quedaran sin un céntimo. Ainda por riba de que a bateo que fixo foi tirar o precio do marisco, chegándose a precios ridículos de menos de 5 euros o kilo da meixa, o que falábamos antes, que levou a ruína, pero a ruína absoluta a moitas familias desta ría, que xente non pudo asumir as súas hipotecas ou os seus custos, incluso de alimentación. Ahora a continuación tenemos una tercera llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos, vamos a ver si subimos un poco el volumen, que escuchamos un... A ver, eu quería facerlle unha pregunta ao do Partido Popular. Sí. A quen benefician as bateas? Pregunto eu, porque os mariscadores pouco. Esa é unha pregunta. A segunda, os paseos marítimos, os cartos que se daron para os mariscadores, para os mariscadores non, para a ría de Ferrol, para que os mariscadores traballaran, se fixeron en paseos marítimos. En paseos marítimos que é unha pena velos, é tristeza. Solo mirade o paseo marítimo, por exemplo, daqui de Caranza. Os árboles, que a raíces dos árboles arrancan as esas das bicis, por onde andan as bicis, que están todos levantados, todos, non poden andar as bicis por aí. Todo cheo de ervas e de chilvas e de... Bueno, eso é terrible. Que paseo marítimo? Para quedar ben quen? E os mariscadores, que son os que de verdade fai falla, resulta que casi non teñen para comer. Pues muchas gracias por su llamada. Antes de continuar, vamos a dejar que el señor Tirado conteste a esa pregunta, porque la primera iba dirigida a usted, señor Tirado, las bateas, ¿no? La finalidad de las bateas y su beneficio. Bueno, la finalidad de las bateas es un sistema para depurar el marisco que no se puede comercializar tal cual se extrae y que desde luego es un sistema que, bueno, pues está encima de la mesa, ¿no? Si hay algún otro sistema mejor, pues habrá que analizarlo. Yo desde luego no soy ni biólogo ni tengo conocimientos tan exhaustivos del sector para saber
cómo debe tratarse el marisco. Lo que sí está claro es que, tal y como está la ría de Ferrol, ese marisco no puede ser comercializado y que debe ser depurado, ¿no? Y le corresponde a las cofradías y a la Xunta de Galicia llegar a un acuerdo sobre cuál es la mejor forma. Yo poco más puedo decir sobre eso, ¿no? Claro, yo establecer un debate entre marisqueo y paseos marítimos, bueno, yo creo que los recursos públicos están para hacer muchas cosas, y están para apoyar al marisqueo y están también para construir infraestructuras como los paseos marítimos que ponen en valor determinadas zonas de Ferrol. Desde luego, el Caranza que hoy conocemos no tiene nada que ver con el Caranza de hace muchos años. Ha vivido una transformación enorme como barrio, y buena parte del éxito se debe también a ese paseo marítimo que le ha dado una gran vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que establecer ese debate, ¿no?, entre que si se hacen paseos marítimos no se apoya al marisqueo, bueno, yo creo que non se ajusta a la realidad, ¿no? Ben, e para acabar un poquinho da batea, home, a batea se fora un acordo entre Consellería e Cofradías ainda tería algo de xeito, pero a batea, as cofradías nos chaman creo que foi en decembro de 2011, e nos chaman e nos din vai empezar a funcionar xa e vai ser así. Comunicacións previas, ninguna, desde aquel mes de agosto en que Rosa Quintana dixera que a batea iba a funcionar ao mes seguinte e que iba a estar ubicada aí na costa de Lugo, non? Eso ao final non se levou a cabo porque é unha barbaridade. Nos dixeron vai ser así xa e non houve opción a nada. Pero existen outras alternativas a la batea. Sí, claro que hai, decir, depurar a ría. Los mariscadores están obligados a ir solo a la batea ou tienen outros mecanismos? Non, vamos a ver, desde o 2007 a 2011 pregunto, non lo conozco. Houve un plan de dinamización marisqueira. Durante ese plan o que se facía basicamente eran traballos que pouco máis costaban que 1.200.000 euros, e o que se facía era traballar o Banco das Pías para que non acabara de morrer, un banco que está apenas o 30-40% de productividade. No, pero digo para depurar el marisco. Traballar o Banco das Pías, aos mariscadores se lle pagaba por rexenerar o Banco das Pías, levaba marisco a zonas de libre marisqueo, e os outros meses traballaba nas zonas de libre marisqueo, ese marisco que estaba xa en zona B se podía vender. Medio minuto xa. Ben, eso se deixou porque se inventou a batea. A batea foi a auténtica ruína das cofradías, dos mariscadores e das cofradías. Ben, e logo, para acabar de contestar de home que chamou antes, que era falaba dos recheos. Sí. O problema da ría de Ferrol é a conxunción de recheos e vertidos. Non hai máis que ver onde están as zonas máis contaminadas. Ensenada da Malata, zona da Gándara, San Valentín, Ensenada de Caranza. Pero que agora, co novo saneamento proxectado, esos tanques de tormenta, por exemplo, a Ensenada de Caranza, un día que chova, van verter aí Esteiro 1, Esteiro 2, Caranza 1 e Caranza 2, 4 tanques de tormenta, no que van verter casi a mitad da poboación de Ferrol. A unha enseada pechada por un espigón, e iso me din a min que vai ser unha zona B. Home, eso podrá querer non sei quen, desde logo non, Vamos con la última llamada ya de la noche. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, adelante. Hola, buenas noches, perdón. Adelante. Nada, quería hacer un comentario sobre esta señora que acaba de llamar ahora mismo, hablando del paseo marítimo de Caranza, que a mí me parece una de las cosas más bonitas que tiene precisamente Caranza. Y comentaba yo que vamos a pasear muchas veces por ahí y vamos precisamente por lo que nos gusta, por lo cómodo que resulta, porque lo que le hacen falta quizás pues son algunas cosas como algún aseo más, que esté limpio, pero eso ya es cosa de los ciudadanos, porque no todos son higiénicos, en una palabra. Eso y quizás pues alguna cafetería cerca, algo así, que resulte más cómodo, pero como paseo no se le puede pedir nada. Es muy bonito y tiene unas vistas preciosas. Y relaja muchísimo estar allí sentada, viendo el mar, viendo los árboles precisamente, y estupendo para llevar niños. Pues muchas gracias por su llamada. Llamaba antes Manuel, y quería preguntarte por eso, ¿no? Un mariscador que hablaba de otros obstáculos, y tú como miembro de la cofradía me imagino que compartías, ¿no?, esas preocupaciones, detallaba algunas, ¿no? Esa contaminación pues sí, por la chatarra al lado de la lonja, etcétera, ¿no? Eso es otra de las cosas que hay que denunciar, y que en otro país estaría preso el responsable. No se puede descargar la chatarra. Ya no tenía que descargar la chatarra porque el puerto exterior se hizo con la condición de toda esa mercancía contaminante sacarla fuera de la ría de Ferrol, sacarla al puerto exterior. Esa fue la condición que se permitió hacer el puerto exterior. Pero luego se vacía la chatarra, como el carbón, como cualquier otra mercancía contaminante, y luego a veces barren algo y luego con la manguera tiran toda la ría.
toda esa contaminación la tiran a la ría. El puerto exterior, exactamente igual, el carbón, se barra lo que se barre y después se tira todo para la ría. Y eso, en otro país, estaría preso el responsable. ¿Entiendes? Como el chorreo, como eso, se barra un poquito y después se tira toda la ría. Eso es lo que hay que perseguir. Porque yo sé que está el Seprona, y a mí, yo tengo un establecimiento en el mar, y me piden unas medidas enormes para un establecimiento que estamos 2 personas o 3 personas, y tengo que tener una depuradora para los vertidos, tengo que tener controlado que no puedo echar nada a la ría, y me parece muy bien, me parece maravilloso, pero que se la hagan a todos, y sobre todo a las empresas grandes, como la planta de gas, que vierte allí lo que sabe de noche, como la planta esta de Narón, que vierte de noche lo que abre las espitas, y como todas las industrias que hay en la Gándara, que de noche abren las espitas, y tú ves aquello que brilla como si fuera un espejo, lo que sale allí. Yo no sé lo que sale allí, ¿entiendes? Pero tú metes en el agua y te queman. Y los ranas que andaban de noche, que andaban furtivos, lo que fuera, se les agrietaba, se les llenaba de llagas las bocas donde respiraban. Eso es lo que hay que perseguir, ¿entiendes? Y lo que decía el chaval, que me parece muy bien, que está en su derecho, lo que no estoy de acuerdo es que se le tenga que pagar por rellenos. Lo que no tiene que haber es rellenos. Lo que hay que perseguir son los rellenos. A mí no me vale que es que no me pagan. No, es que no tienen por qué pagarte. Pero es que no tienes por qué rellenar. Esta ría no tiene por qué sufrir ni un relleno más. Se han hecho el muelle carbonero, había un puente que era una mierda, pero era una mierda. Es que ahora resulta que ni mierda ni mierda. Se tapa y ya toma por saco. Ahora ya no se vuelve a abrir. Porque ponen disculpas de que va a pasar allí la DACA, no sé. Ese puente hay que abrirlo otra vez, porque es imprescindible para la Malata, para recuperar esa Malata. Y como eso, 40.000 cosas que hay que combatir los rellenos. Que estamos hablando de la contaminación, no es solamente la contaminación, que es un punto primordial, pero los rellenos ayudan a que esa contaminación se multiplique por 10, ¿entiendes? Y eso es lo que hay que ver. En ningún país civilizado se rellena el terreno al mar una ría tan maravillosa como esta, un banco marisquero. Se han jodido bancos marisqueros. La planta de gas la hicieron en un banco marisquero que había toda clase de mariscos, nécoras de las mejores, tamburiñas, vieiras, había de toda clase de almejas. Y metieron la planta de gas ahí a rellenar miles de metros, jodieron la playa de la barca, que daba un marisco maravilloso, daba miles y miles de kilos, la almeja desapareció. Ahí no da más que 4 kilos. De haber 200 o 300 personas allí mariscando, hay 60, me parece que ahora 60 o 70. Es denigrante que se permita la agresión a la ría. No podemos permitir más agresiones, ¿entiendes? Y eso que está haciendo el puerto tiene que tomar medidas. El responsable del puerto tiene que tomar medidas. No se puede tirar más mierda a la ría. Hay cosas que se pueden evitar, que barran, que recojan. Si tienen que meter un aspirador, que metan un aspirador. Pero a la ría no puedes tirar más mierda. ¿Entiendes? Y yo sigo diciéndolo, Ferrol tiene que despertar. Esta gente hablaba del paseo marítimo de Caranza, me parece maravilloso, pero cuando está la marea baja tienes que ir con una mascarilla. Exacto. ¿Entiendes? Me parece muy bonito. Exacto. Pero hay que ir con la marea alta, porque como tenga la marea baja te cagas en la leche de la isla. Y ya no digamos el de Narón, que sales intoxicado. Yo a veces paso allí con el coche y tengo que cerrar la ventanilla porque me mareo, digo yo, joder, vaya borrachera que tengo. Estamos a punto de finalizar el debate, simplemente quería preguntaros a los tres, en esta ocasión os voy a dar solamente un minuto, estamos casi fuera de tiempo, y hablando de esos plazos, ¿no? Manuel, ¿crees que se cumplirán esos plazos de saneamiento integral? ¿Qué perspectiva de futuro tienes? Espero que lo hagan. Cuento con que han dado la palabra a esta gente y yo creo que alguna vez tiene que haber algún político que cumpla su palabra. Si en el 2015 esta ría empieza mínimamente a funcionar, le aplaudo. Y contará con mi apoyo porque es lo que necesita esta ría. Porque es lo que va a traer, generar riqueza. Va a generar puestos de trabajo. Va a traer de todo para la ría Ferrol. La ría necesita el saneamiento integral ya. Que nos dejemos de demagogias, de rollos, de que si el PP, que si el papó, que si el pipí. Me da igual. A mí que sea el que sea. Pero una vez que tenemos una persona que está tirando para adelante, cuenta con mi apoyo. ¿Entiendes? Yo quiero el saneamiento integral ya de la ría. Manuel, un minuto. Sí, a ver, penso que o saneamento hai que facelo, pero penso que ten que ser outra maneira. Nós o que queremos é que isto sexa o comezo para algo máis importante. Outra cousa, home, a min que me digan que o Estado non pode asumir porque hai crisis e non pode asumir ese 10% e ten que asumir os concellos de Ferrol e Narón, nós que somos a comarca con maior porcentaxe de par de toda Galicia, unha das maiores de todo o Estado. É dicir, eu entendo que o Estado pode estar mal, pero é que nós estamos moito peor, e os veciños desta comarca malamente viven para que encima temos que pagar un sobrecusto que sería a responsabilidade do goberno. En calquera caso, saneamento sí, pero saneamento real,
depuración integral. E iso significa un proceso no que hai que comezar xa. Decir, aparte de construir o que se está construindo, comezar xa por construir outro tipo de tanques de tormenta, os que hai, pero de outra maneira que se pode facer sin paralizar obras e sin estiralas máis no tempo, e ademais con iniciar xa o proceso de construcción de separativas, que é esencial. Sin eso vamos ter un parche e non unha solución. Muchas gracias, señor Tellado. Bueno, yo creo que si alguien quería proponer un modelo distinto de saneamiento, ha tenido 24 años para hacerlo, y que ahora de lo que se trata es de acabar una inversión millonaria, 270 millones de euros, para poner en marcha 2 depuradoras, una en Punta Amaranta y otra el de Cabo Prioriño, una inversión fundamental para nuestra comarca que nos va a permitir empezar a depurar. No en el 2015, sino dentro de 2 meses podremos a funcionar la depuradora y las primeras aguas residuales se empezarán a depurar. Y a lo largo de este año y de forma paulatina se irán conectando cada vez más zonas de Ferrol, hasta concluir a finales del año que viene. Eso es un éxito de todos los ferrolanos, algo que llevábamos aguardando durante mucho tiempo y que desde luego yo creo que debemos celebrar, ¿no? El victimismo no nos lleva a ningún lado. Yo creo que por fin la depuración es una realidad. Se ha trabajado serio y duramente para coordinar al Gobierno de España, al Gobierno de la Xunta y al Gobierno de Ferrol para que esto sea así de la forma más próxima posible, y desde luego yo creo que es una buena noticia y algo que deberíamos celebrar todos. Pues estaremos vigilantes. Señor Tellado, Manuel y Xan, gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Gracias. Y a ustedes gracias por estar ahí, por sus llamadas, que esta noche la verdad es que han sido numerosas y todas pues muy buenas y acertadas. Hasta la semana que viene.